La historia popular, amplificada por el eco superficial de la cultura de Internet y la nostalgia por los futuros perdidos, nos ha vendido la imagen de un mártir inmaculado, un dios del steampunk traicionado por la codicia corporativa y un mago de la electricidad que fue despojado de su trono legítimo por los villanos del capitalismo salvaje. Sin embargo, para comprender verdaderamente a la figura titánica que alteró el curso de la humanidad, debemos rasgar ese velo de idolatría simplista y adentrarnos en la cruda, incómoda y a menudo trágica realidad de un hombre que fue, simultáneamente, el arquitecto del mañana y el ingeniero de su propia ruina. Nikola Tesla no fue simplemente una víctima pasiva de Thomas Edison o de J. P. Morgan, sino un individuo prisionero de una mente tan vasta y cegadora que frecuentemente perdía contacto con la gravedad terrenal. Un genio cuya arrogancia intelectual, perfeccionismo paralizante y absoluto, desprecio por las reglas del comercio, lo convirtieron en un inadaptado crónico en la era de los magnates de la Edad Dorada estadounidense. Este documental no es un panegírico ciego, sino un descenso a las profundidades de la psique de un visionario fracturado, un viaje a través de los engranajes ensordecedores y las chispas enceguecedoras de la revolución industrial, donde descubriremos cómo la misma obsesión despiadada que le permitió materializar el zumbido invisible de la corriente alterna y concebir un mundo interconectado por frecuencias inalámbricas, fue también la fuerza destructiva que lo condenó a morir en la más abyecta soledad, rodeado de palomas en una habitación de hotel, demostrando la cruel paradoja de que aquellos que traen la luz al mundo a menudo están destinados a ser consumidos por su propio fuego, incapaces de conciliar la pureza matemática de sus ideales con la suciedad inherente de la naturaleza humana y los imperativos económicos de su tiempo. Para entender la obsesión de Tesla por domesticar las fuerzas invisibles del universo, debemos regresar a la medianoche del 10 de julio de 1856 en el pequeño pueblo de Smiljan, en las fronteras militares del Imperio Austrohúngaro, un territorio agreste donde, según la leyenda familiar, el niño nació en medio de una tormenta eléctrica tan violenta que la partera, aterrada, lo declaró un hijo de la oscuridad, a lo que su madre, Yuka Mandik, una mujer analfabeta, pero poseedora de una memoria eidética y un talento innato para inventar herramientas agrícolas, respondió con una convicción profética: no, será un hijo de la luz. Esta dicotomía entre la oscuridad de la tragedia y la luz de la iluminación definiría su arquitectura psicológica, especialmente tras el evento catastrófico que destrozó su infancia a los 7 años, la muerte de su brillante hermano mayor, Dane, en un accidente de equitación. Un trauma insuperable, que sembró en Nikola un profundo complejo de inferioridad y una necesidad desesperada de ganar la aprobación de un padre clérigo ortodoxo, que siempre consideró que el verdadero genio de la familia había perecido. Como mecanismo de defensa ante esta presión aplastante y las opresivas expectativas religiosas de su progenitor, la mente de Tesla mutó, desarrollando una condición neurológica extraordinaria, caracterizada por sinestesia y alucinaciones visuales hiperrealistas. Destellos cegadores de luz irrumpían en su campo de visión, acompañados de imágenes de máquinas tan tangibles que podía ensamblarlas, hacerlas funcionar y desmontarlas mentalmente para buscar signos de desgaste, un don que casi le cuesta la vida cuando contrajo cólera en 1873, postrándose durante 9 meses al borde de la muerte, momento en el que arrancó a su padre la promesa de dejarle estudiar ingeniería en lugar de unirse al sacerdocio si lograba sobrevivir. Esta milagrosa recuperación en el Politécnico de Graz y posteriormente en la Universidad de Praga no solo forjó su férrea disciplina y su capacidad para operar con apenas 2 horas de sueño, sino que cimentó su visión mecanicista del universo, convenciéndose de que el cuerpo humano no era más que un autómata de carne respondiendo a estímulos externos. Una filosofía desapegada que, irónicamente, le permitió caminar por el parque de la ciudad de Budapest en 1882. Y, mientras recitaba de memoria el Fausto de Goethe al atardecer, visualizar de golpe y trazar en la arena con un palo el principio del campo magnético rotatorio, el concepto fundacional de su motor de inducción polifásico que liberaría a la humanidad de las cadenas mecánicas, demostrando que su prodigiosa mente funcionaba como un receptor sintonizado con una frecuencia que el resto del mundo aún no podía escuchar. El desembarco de Nikola Tesla en las bulliciosas y lúgubres calles de Nueva York, el 6 de junio de 1884, portando apenas 4 centavos de dólar en su bolsillo, unos poemas propios, planos de una máquina voladora y una carta de recomendación de Charles Batchelor, dirigida al mismísimo Thomas Alva Edison, marca el inicio de una de las colisiones ideológicas más formidables de la historia moderna. Un choque tectónico entre el pragmatismo despiadado y el idealismo absoluto. Edison, el mago de Menlo Park,
un genio empírico del ensayo y error que medía el valor de un invento estrictamente por su rentabilidad comercial en el emergente mercado del capitalismo estadounidense, representaba la antítesis existencial de Tesla. Un purista de las matemáticas que concebía los inventos perfeccionados en el éter de su mente antes de tocar un solo cable, lo que llevó inevitablemente a la famosa y disputada traición, cuando Edison, tras retar al inmigrante serbio, a rediseñar sus ineficientes dínamos de corriente continua, bajo la promesa de una recompensa de $50,000, despachó el éxito rotundo de Tesla, con una carcajada y la lapidaria frase: «Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense», forzando la renuncia del joven inventor y empujándolo a sobrevivir cavando zanjas por $2 al día durante el amargo invierno de 1886. Este abismo de humillación, sin embargo, fue el crisol donde se forjó la alianza que cambiaría el paradigma energético global, atrayendo la atención del industrial George Westinghouse, quien comprendió inmediatamente que el sistema de corriente alterna de Tesla, con su capacidad de elevar el voltaje a través de transformadores para transmitir electricidad a cientos de kilómetros, sin la monumental pérdida de energía que sufría la corriente continua de Edison, era la llave para electrificar continentes enteros. Lo que siguió fue la brutal y mediática guerra de las corrientes, una campaña de difamación sin precedentes, donde Edison financió la electrocución pública de perros, caballos e incluso el desarrollo de la primera silla eléctrica en 1890, utilizando la patente de corriente alterna para inocular el terror en la psique pública, presentándola como la corriente asesina. No obstante, la superioridad técnica aplastante del sistema polifásico de Tesla, detallado en sus históricas patentes de 1888, brilló con una gloria innegable cuando iluminaron la Exposición Mundial Colombina de Chicago, en 1893, con 100,000 bombillas incandescentes, bajo un costo significativamente menor. Una victoria monumental que encierra la paradoja moral suprema de Tesla. Para salvar a la compañía de Westinghouse de la bancarrota, ante la hostilidad de los banqueros de Wall Street durante el pánico financiero, Tesla rompió deliberadamente su contrato de regalías de $2.50 por cada caballo de fuerza generado, renunciando voluntariamente a convertirse en el primer billonario de la historia de la humanidad, por el simple y heroico deseo de ver su tecnología liberada para el beneficio del mundo, demostrando una nobleza que, trágicamente, garantizó su futura indigencia financiera. La culminación de la visión puramente utilitaria de Tesla llegó el 16 de noviembre de 1896, cuando la planta de energía Adams, en las imponentes cataratas del Niágara, equipada con sus inmensos generadores de corriente alterna de 5,000 caballos de fuerza cada uno, logró transmitir electricidad hasta la ciudad de Buffalo a más de 30 kilómetros de distancia, materializando el sueño febril que había tenido de niño al mirar un grabado de las cataratas e imaginando una inmensa rueda girando bajo su fuerza. Pero en lugar de descansar en los laureles de haber sentado las bases de la red eléctrica moderna, que dominaría el siglo XX, su mente inquieta y crecientemente megalómana abandonó la seguridad de la ingeniería de potencia para zambullirse en las tempestuosas y casi místicas aguas de las altas frecuencias y los voltajes extremos, empujado por la invención de su icónica bobina de Tesla en 1891. Este cambio de paradigma marca un punto de inflexión psicológico crucial, donde el científico comenzó a transmutar en un arquetipo prometeico, convencido de que los cables de cobre eran un vestigio primitivo, y que la Tierra misma, junto con su atmósfera superior, podía ser utilizada como un conductor esférico gigante. Una idea audaz que lo llevó a aislarse en el agreste terreno de Colorado Springs, en mayo de 1899, erigiendo un laboratorio experimental que parecía el decorado de una novela gótica de ciencia ficción. Allí, en la soledad de las montañas, y rodeado del zumbido ensordecedor de millones de voltios, Tesla desató tormentas eléctricas artificiales, con relámpagos de 40 metros de longitud, que reventaban los transformadores de la compañía eléctrica local, hundiendo a la ciudad de El Paso en la oscuridad, mientras él registraba pacientemente la existencia de ondas estacionarias terrestres, convencido no solo de que podía transmitir energía de forma inalámbrica a cualquier rincón del planeta, sino que durante sus largas noches de monitoreo, afirmó haber captado señales pulsantes, regulares provenientes del espacio exterior, posiblemente de Marte o Venus, una declaración pública que alimentó la devoción de sus seguidores, pero que comenzó a erosionar irreversiblemente su credibilidad frente a la rígida comunidad científica de la época, revelando a un hombre que había empezado a perder la perspectiva de la viabilidad económica en favor de una ambición desmedida y casi divina de rediseñar la mecánica misma del cosmos, sin comprender que la sociedad victoriana de la Edad Dorada no estaba dispuesta a financiar las fantasías de un mago cuyas promesas comenzaban a sonar cada vez más a los delirios de un dios exiliado.
Impulsado por el fervor embriagador de sus descubrimientos en Colorado Springs, Tesla regresó a Nueva York en 1900 pertrechado con una prosa visionaria, y publicó un extenso y esotérico artículo en la revista Century, detallando cómo el control de las fuerzas atmosféricas podría acabar con las sequías, iluminar los océanos y poner fin a las guerras. Un manifiesto filosófico que, contra todo pronóstico, logró seducir al titán más frío y calculador de Wall Street, John Pierpont Morgan, quien en 1901 invirtió $150,000 a cambio del 51% de control sobre las patentes y el sistema inalámbrico de Tesla, desatando la construcción de la majestuosa torre Wardenclyffe en Shoreham, Long Island. Diseñada en colaboración con el renombrado arquitecto Stanford White, esta superestructura de madera de 57 metros de altura, coronada por una imponente cúpula hemisférica de cobre de 55 toneladas y anclada profundamente en las entrañas de la Tierra mediante ejes de acero, no era simplemente un transmisor de radio, sino la catedral profana desde la cual Tesla planeaba orquestar su sistema mundial de transmisión inalámbrica, un proyecto que prometía enviar instantáneamente fotografías, mensajes de texto, informes bursátiles y telefonía a cualquier parte del globo de manera simultánea. Sin embargo, en el núcleo de esta monumental empresa latía una profunda y trágica paradoja moral y financiera que sellaría su destino, pues mientras Tesla soñaba en secreto con utilizar la torre para bombear electricidad gratuita directamente a la ionosfera, permitiendo que cualquier persona en África o Asia pudiera encender una bombilla simplemente clavando una vara de metal en la Tierra, J.P. Morgan operaba bajo la lógica inexpugnable del capitalismo monopolista. Cuando Guglielmo Marconi, utilizando subrepticiamente 17 patentes de osciladores y sintonizadores creadas previamente por el propio Tesla, logró transmitir la letra S en código Morse a través del Océano Atlántico, el 12 de diciembre de 1901, con un equipo fraccionario en costo y tamaño, el banquero comprendió brutalmente la inviabilidad comercial de la utopía de su socio, cortando tajantemente los fondos y dejando para la historia la apócrifa pero simbólica frase: si cualquiera puede extraer la energía del aire, ¿dónde ponemos el medidor? Un rechazo letal que paralizó el proyecto, sumió a Tesla en un abismo de humillación pública y estrés nervioso severo, y culminó en 1917, cuando la inmensa torre, el símbolo físico de su mayor sueño, fue dinamitada y vendida como chatarra por orden del Hotel Waldorf Astoria para saldar las monumentales deudas de hospedaje del inventor, destrozando para siempre su capacidad de ejecutar proyectos a gran escala y dejando al mundo huérfano de un futuro que la codicia se negó a financiar. El desmoronamiento de Wardenclyffe no solo fue la demolición de una estructura física, sino el colapso del andamiaje emocional de un intelecto sin parangón, marcando el inicio de un doloroso, prolongado y espectral declive que se extendió durante las últimas 3 décadas de su vida. Una época donde la brillantez que una vez deslumbró a reyes y magnates se metamorfoseó en un catálogo de excentricidades agudas y un severo trastorno obsesivo-compulsivo que dictaba cada uno de sus movimientos en una sociedad que avanzaba velozmente dejándolo atrás. Residiendo como un noble exiliado en una sucesión de hoteles de Nueva York, saltando del Waldorf Astoria al St. Regis, al Governor Clinton y finalmente al Hotel New Yorker, dejando tras de sí un rastro perpetuo de facturas impagas y equipaje confiscado, Tesla se convirtió en un fantasma urbano, un hombre mayor y demacrado que exigía 18 servilletas de lino en cada comida para pulir obsesivamente la platería, que sentía una repulsión física incontrolable ante las joyas con perlas femeninas, que calculaba compulsivamente el volumen exacto de sus tazones de sopa antes de ingerirlos, y cuyo mundo social se redujo de la élite intelectual a los parques nevados de Manhattan, donde realizaba caminatas nocturnas furtivas hacia Bryant Park y la Catedral de San Patricio para alimentar, curar y conversar con las palomas de la ciudad. Fue en esta profunda soledad y alienación donde su genio se refugió en la teorización puramente conceptual y a menudo delirante, convocando a la prensa cada 10 de julio, en el aniversario de su nacimiento, para anunciar inventos revolucionarios que ya no podía materializar, siendo el más infame su declaración de 1934 sobre la creación del Teleforce, o rayo de la muerte, un arma de haces de partículas cargadas capaz de derribar flotas de 10.000 aviones a cientos de kilómetros de distancia que, según su retorcida lógica pacifista, establecería un muro de energía defensivo impenetrable para cada nación, volviendo la guerra físicamente imposible. Sin embargo, estas grandiosas conferencias eran recibidas con una mezcla de compasión condescendiente y burla sensacionalista, por un mundo que lo había degradado de titán de la ciencia a caricatura excéntrica de la ciencia ficción de los años 30. Esta caída en picada hacia la irrelevancia y la indigencia, ilustrada dolorosamente por la desgarradora anécdota de su amor obsesivo
por una paloma blanca pura, de la cual afirmaba que rayos de luz salían de sus ojos antes de morir, expone la crueldad inherente del progreso tecnológico. Cómo la sociedad moderna, rápida para capitalizar los frutos de su intelecto, no dudó en desechar la cáscara rota del hombre, permitiendo que la mente que mapeó el siglo XX languideciera y muriera completamente sola y endeudada, a los 86 años de edad, en la silenciosa habitación 3327 del Hotel New Yorker, un 7 de enero de 1943. Hoy en día, vivimos atrapados en la manifestación macroscópica de las visiones microscópicas de Nikola Tesla. Cada vez que accionamos un interruptor y la oscuridad retrocede, cada vez que un motor de inducción zumba a 60 hercios en las entrañas de una fábrica automatizada, cada vez que la invisible y omnipresente red de microondas y señales Wi-Fi nos conecta a la aldea global que él profetizó hace más de un siglo, estamos respirando el aire del universo que él concibió. Un legado tan vasto e incrustado en la infraestructura misma de la civilización moderna, que a menudo lo volvemos invisible por su propia ubicuidad. Es una melancolía poética y profundamente trágica, que el reconocimiento oficial y masivo haya llegado de manera póstuma. Desde el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, meses después de su muerte, que le devolvió el crédito primordial por la invención de la radio por encima de Marconi, hasta su actual estatus como ídolo pop, cuyo apellido decora los automóviles eléctricos y corporaciones tecnológicas del siglo XXI. Un rescate histórico que no puede borrar el hecho inexcusable de que le negamos el apoyo cuando su mente estaba en llamas con el potencial de reescribir la relación de la humanidad con el cosmos. Tesla fue el arquetipo definitivo del Prometeo moderno, un ser que descendió a las profundidades de la física abstracta para robar el fuego alterno de los dioses y entregárselo a una raza humana que, en su miopía mercantilista, prefirió cobrar peaje por la llama en lugar de dejarla arder libremente, dejándonos con la inquietante sensación de que nuestro presente es solo una versión disminuida, mercantilizada y fracturada del futuro utópico que él había diseñado para nosotros. La vida y la caída del genio de Smiljan sirven como un espejo oscuro donde se refleja el eterno conflicto entre la pureza del descubrimiento científico y la brutalidad de las fuerzas económicas. Un recordatorio perenne de que el mundo en el que habitamos fue forjado por un soñador que amó a la humanidad con una pasión teórica insuperable, pero que nunca supo cómo conectar emocionalmente con los humanos que la componían. En última instancia, al observar el incesante parpadeo eléctrico de nuestras ciudades modernas desde el espacio exterior, no estamos viendo simplemente el triunfo de la tecnología sobre la noche, sino la soledad fosforescente de una mente que vibraba en una frecuencia que el universo entero apenas está comenzando a comprender. Si te gustó el video, dale like y comenta para ayudarme a crecer, y para que le llegue a más personas, y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos videos. Muchas gracias, y hasta la próxima.